a casa y queremos agradecerte por el Señor Jesucristo, por su obra en la cruz del Calvario, por la salvación eterna que consiguió para nosotros, y gracias por el poder de su sangre preciosa que nos limpia de todo pecado, que nos lava y que nos permite, Señor, entrar a tu presencia para que tú puedas oír nuestras oraciones, nuestras súplicas. A veces, Padre, estamos en grandes luchas emocionales, espirituales, luchas económicas, con la salud, pero en toda tú puedes venir a ofrecernos auxilio, a extender tu mano de ayuda, y que podamos animarnos, Señor, como dice tu palabra, de levantar los ojos a los montes, de donde vendrá nuestro socorro, y nuestro socorro viene de ti, Señor. Ayúdanos en este día, Padre, al abrir tu palabra, puedas hablar a cada vida. Siempre hay algo que necesitamos aprender, hay algo que necesitamos cambiar, corregir en nuestra vida, y hay a veces desafíos que necesitamos tomar, compromisos, Señor, que tengan que ver con nuestra fe y con nuestra fidelidad a ti. Ayuda a cada familia que representamos aquí en esta mañana y bendice tu palabra, Padre. Todo lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Si puede, hermano, abrir ahí su Biblia en Eclesiastés, en el capítulo 1. El libro de Eclesiastés, y vamos a poner nuestra mirada en el capítulo 1, versículo 1. Mientras va en esa búsqueda, le cuento, la palabra Eclesiastés significa el predicador. Esa es la definición del término. Eclesiastés es el predicador. Y este predicador es Salomón, quien está usando toda su experiencia de vida para enseñarnos grandes verdades. Quiero recordarles que Salomón le fue permitido pedirle una cosa a Dios, y lo que él eligió fue el poder tener sabiduría. Después de nuestro Señor Jesucristo, entendemos que Salomón fue el hombre más sabio que pisó en esta tierra, y él utiliza toda esa experiencia de vida para ayudar al hombre, y lo hace como predicador, como Eclesiastés. Él no es un predicador como el que usted tiene en esta mañana enfrente, predicando la palabra. Él le está predicando a la vida, dándole grandes lecciones a la vida, y en eso tenemos que tomar para nosotros en esta mañana algunas lecciones. Veamos cómo dice aquí la palabra, porque aquí vamos a tener nuestro tema en el versículo 1 y en el versículo 2. Dice la palabra: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Así que ese es el título de nuestro mensaje en esta mañana: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Así que vamos a comenzar ahora intentando entender a este hombre. La palabra vanidad aquí en la Biblia tiene un sentido muy diferente al que le damos nosotros en nuestro idioma y en nuestra cultura. Cuando nosotros hablamos de vanidad, nos referimos a una persona orgullosa, a una persona arrogante, a una persona que se siente mejor o superior a otras. La palabra vanidad la relacionamos con esa clase de gente, pero en la Biblia tiene un significado muy diferente. La palabra vanidad habla de algo que se quedó vacío, de algo que se quedó hecho nada. Y Salomón en este libro de Eclesiastés
usa muchas veces la palabra vanidad, porque él quiere dar esa lección que debajo del sol, el hombre que no tiene a Dios es un ser vacío. Y quiero que tome esa idea, porque esa es la idea de todo el mensaje. Debajo del sol, el hombre sin Dios es un ser vacío. Es una persona que no tiene absolutamente nada. Cuando el hombre anda por esta vida sin Dios, el resultado siempre es el mismo. Se queda con sus manos vacías, siente un vacío en su alma. Salomón quiere contarnos que al final de su vida, él experimentó el sabor amargo del vivir lejos de Dios. Y él va a contarnos aquí en este libro del vacío que le dejó por practicar el pecado. Salomón, a pesar de su gran sabiduría y su gran tiempo de servicio a Dios, porque fue la persona a quien Dios permitió que levantaran el templo de Dios, pero tuvo su época larga de flaqueza y de pecado. Y él quiere contarnos a todos nosotros de que nada le valió pecar porque terminó vacío. Alguna vez en el pecado él estuvo buscando placer, pero después descubrió que no encontró placer. En un momento de su vida inclinó su corazón al materialismo. Quiso tener grandes propiedades, sus lujos, quiso tener mucho dinero y todo eso. Y cuando consiguió todo eso, descubrió que terminó vacío. Él nos va a enseñar en este libro que tuvo que distraer su vida, acosado por la depresión, por el desaliento, y buscó en los bufones, en los payasos, en los que se supone que son productores de alegría. Él le llamaba la risa, pero después que escuchó toda esa gente, nada le divertía. Él terminó vacío. Y luego él nos va a contar que buscó distraerse en la agricultura. Se dedicó a sembrar y poner flores y una serie de cosas. Y eso fue alguna distracción, pero al final de su vida de agricultor terminó vacío. Cuando ejerció su mandato como rey y estuvo sobre todo su pueblo y la gente que le escuchaba y los que venían de tan lejos como la reina de Sabá, que venía a escuchar su sabiduría después de sus largas exposiciones, él dice, me sentí vacío, vacío. Y luego experimentó con mujeres, tuvo su época de galán. La Biblia dice que tuvo más de 1000 mujeres. Y después de toda esa experiencia, él dice, terminé vacío. De este hombre les quiero hablar en esta mañana. Yo creo que tenemos que escucharlo. Tiene muchas experiencias de vida para transmitirnos. Tiene piedras que señalarnos para que nosotros evitemos tropezar, para que nuestro final no sea el de él, que terminó vacío, frustrado. Él está hablando que el hombre sin Dios, y hay gente que ya ha creído en Cristo, pero vive sin considerar a Dios, sin tener en cuenta a Dios en su vida. No lo tiene a Dios en sus planes, en sus proyectos, no lo tiene a Dios en su camino. Conocen a Cristo, conocen la salvación, pero viven como si Dios no existiera. Y Él nos va a estar enseñando eso de la gran frustración, porque el hombre sin Dios o el creyente que está apartado de Dios se vuelve un perseguidor del viento. Y uno se pregunta, ¿y qué es eso? En mi niñez tuvimos esa experiencia de tratar de atrapar el viento. Usted siente el viento en su cara, en su cuerpo, y de pronto abre su mano y quiere retener una porción del viento y cierra su puño y dice, te tengo. Acá tengo una parte del viento en mi mano. Y cuando abre su puño, no tiene nada. No atrapó nada. Esa es la enseñanza que él quiere dar. Que el hombre sin Dios es como un perseguidor del viento. Corre al viento, le sigue por donde va y luego el hombre se agita, se cansa
se desmaya volviéndose un perseguidor del tiempo y al final de sus grandes esfuerzos se quedó sin nada, vacío, vanidad de vanidades, dice él, todo es vanidad. Todo lo que busqué sin Dios, todo lo que intenté conseguir sin Dios, todo terminó mal, todo dejó como resultado ser el dueño de un alma vacía. Así que este hombre nos está contando su vida. En mi pueblo, cuando era chico, los mayores hacían este gesto, ponían su dedo acá y decían, ojito, ojo. Y parece que Salomón nos estuviera diciendo eso en esta mañana, ojo con lo que van a hacer con sus vidas, porque yo ya pasé por esto y terminé vacío, terminé sin nada. Y aquí está el predicador, como comienza diciendo el versículo 1, palabras del predicador. Así que vamos a escuchar la palabra del predicador, no del que está detrás del púlpito ahora, sino de este que está aquí en la Biblia, palabras del predicador. ¿Qué es lo que nos va a enseñar el primero? De que la primera enseñanza es acerca del hombre y de su vanidad. Salomón, hermanos, era el hombre que a nivel humano bajo el sol tenía todo. No le faltaba absolutamente nada. Todo lo que puede aspirar un ser humano bajo el sol, él lo tenía todo. Pero como hemos dicho, él descubrió que sus actividades terrenales, hermanos, no le dejaron absolutamente nada, sino vacío. Él descubrió que la vida sin Dios no produce alegrías verdaderas ni duraderas. Eso es bueno para recordar de su enseñanza, que la vida bajo el sol, la vida sin Dios, nunca nos va a dar alegrías verdaderas ni duraderas. El hombre, hermanos, como les dije, se vuelve un perseguidor del viento. Y lo que encuentra en esa actividad es desaliento y cansancio. Por eso nosotros en este siglo XXI somos parte de una generación aburrida, de una generación desmotivada. La palabra que comenzó a influir en este tiempo es la palabra apatía. La palabra apatía es una palabra griega compuesta. A significa sin y patos, pasión. Y ese es el mundo que vivimos nosotros, es un mundo sin pasión, que la vida no les resulta interesante, no les resulta atractiva. ¿Por qué? Porque están vacíos, están frustrados, se han dado la cabeza una y otra vez contra la pared, la nariz contra el piso. Ellos terminaron abrazando el fracaso. El tema que yo quería hablar esta mañana, que por supuesto lo cambié, yo quería hablar acerca de los lobos que nos acosan. Nosotros somos parte de una sociedad acosada por lobos, el lobo de la depresión. Vivimos, hermanos, en una población que en un alto porcentaje, y hoy no tengo una estadística exacta, pero quizás aquí en la Argentina más de la mitad de la población ya está viviendo diferente estado de depresión. Los médicos la dividen en una depresión endógena, exógena y usan todos esos términos raros. Pero la Biblia enseña de una depresión producida por el pecado en nuestra vida. Y ese lobo está mordiendo, desgarrando vida. Casi en cada familia hay alguien en estado de depresión. Y en algunos la depresión llega a ser algo tan grave que son vidas con tendencia al suicidio. Es grave la situación. Y luego otro de los lobos de nuestro tiempo es la desolación. De gente que vive sola, de gente que ha perdido la compañía de sus familiares, de sus amistades. Y como resultado de eso usted puede ver publicidades de clubs para solteros, club para solas y solos, club para corazones solitarios y todo ese tipo de cosas. Porque la desolación también es una moneda corriente en nuestro tiempo. El desánimo, gente con pocas y nada de ganas de trabajar, gente con pocas y nada de ganas de involucrarse en las actividades de la vida, gente que ha entrado en un estado pasivo, gente que vive encerrada y muchos de ellos víctimas de algo que se llama pánico. Le tienen miedo a todo, a la gente, al encuentro, le tienen miedo a que le pise un auto, cualquier cosa, a tener una enfermedad.
Eso hay una categoría de personas que se llaman hipocondríacos. Con términos raros me vine esta mañana. Pero esos hipocondríacos son los que ponen la tele y están hablando de cáncer y dicen, eso debo tener yo. Y hablan ahí de otra enfermedad y eso es lo que tengo yo. Parece que tuvieran todas las enfermedades que existen en el mundo y todas esas cosas le van tirando abajo en su ánimo, y terminan atrapados en las redes del desaliento. Y el desaliento es un lobo que despedaza, que destruye vida. Y pensando en esos lobos y otros más, todos nosotros estamos amenazados por esas cosas. Todos nosotros podemos ser absorbidos por eso. Salomón también tuvo sus lobos en su vida y el resultado de padecerlos fue una vida vacía. Terminó frustrado, pero necesito repetir esto. Era el hombre que tuvo todo lo que puede aspirar un ser humano bajo el sol. Nada le faltó en esta vida. Pero él se dio cuenta que cuando vivió sin Dios, terminó vacío. Podemos agarrar esa lección para nosotros, ¿no? Porque si nos decidimos a vivir sin Dios, vamos a terminar vacíos también. Vamos a terminar frustrados como Él. Vamos a ser perseguidores del viento como Él. ¿Cuánta gente usted conoce que le habla y le dice, para dormir tuve que tomar una pastilla, 2 pastillas? ¿Cuánta gente usted conoce que dice, para mantenerme despierto todo el día tuve que tomar una pastilla, 2 pastillas? ¿Cuánta gente usted habrá oído hablar, decir, bueno, me voy a fijar en la farmacia de mi casa, ¿qué tengo? Porque hay muchas casas que tienen su farmacia y tienen una pastilla para esto, una medicación para esto, tienen todo. ¿Y por qué tantas cosas? Son los problemas de salud serio del hombre. Muchos de esos problemas, quizás todos esos problemas, son producidos por tener una vida sin Dios. Y terminan vacíos. Y tienen que recurrir a los medicamentos para salir del paso, porque muchos de esos medicamentos solamente le ayudan ahí un momento, pero el problema continúa. Y hay tanta gente dependiente de la medicación, de medicamentos para antidepresivos y tantas cosas. Mis hermanos, Salomón dice, terminé vacío. No viví con Dios en una etapa de mi vida. Terminé ahí frustrado, terminé allí sufriendo. Y entonces él dice, soy el predicador, dice él. Y él nos dirige estas palabras. Lo segundo que quiero que note de la lección de Salomón, que él nos va a hablar del hombre y de su dura realidad. Salomón no es de esa clase de predicadores modernos que dice, hoy la vida es fácil, usted venga a la iglesia y todo se le va a solucionar, va a ser próspero, va a ser saludable. ¿Cuál es su problema? Y le aparece un predicador de esto todopoderoso y le dice, yo te declaro próspero, te declaro sano. Y hermano, Salomón va a decir, no, la realidad del hombre es dura. La realidad del hombre es algo muy difícil. Y entonces él dice, voy a tratar de olvidarme de mis problemas, como la gente de nuestros días. Y dice, y me tomo un vinito. Y todos nosotros sabemos que no es un vinito, ese es el inicio. Otro dice, y me tomo una latita de cerveza, ese es el inicio. Y entonces busco socios, busco socios. ¿En qué grupo toman más? ¿O en qué grupo puedo tomar gratis? Y van ahí en esa búsqueda, porque dice, y a mí el alcohol me marea un poco, me evade de la realidad, me hace olvidar de mis problemas. Y al otro día, como un día lunes, dice la gente, se expresa, los jóvenes, muchos dicen, ay, tengo una resaca, tengo que ir a trabajar, pero todavía estoy bajo los efectos del alcohol. Todavía el alcohol de ayer me dejó secuelas en mi físico. No tengo energías, no tengo ánimo, es lunes, qué día terrible, tengo que ir a trabajar. Y buscan en el alcohol un refugio, pero es un refugio de mentira. Porque cuando el alcohol y su efecto pasa, el problema está exactamente igual que antes que tomara el primer sorbo. Y eso nos dice Salomón. Él reduce su experiencia al vino. Pongámosle atención. Mire aquí conmigo en Eclesiastés, capítulo 2 ahora, versículo 1. Eclesiastés, el capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra, dije yo en mi corazón,
ven ahora y te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa le dije, enloqueces. Y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Empiezo por el final, hermano. Dice aquí la palabra en el versículo 3, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino. ¿Cuál es su pensamiento? Él dice, mi cuerpo necesita una alegría. Este era de esos que dicen, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Ya escuché eso usted, ¿no? Y entonces si es viernes y el cuerpo lo sabe, entonces preparé mi piel para agasajarla con vino. Un vino de la cosecha de los años 70, ahí cerca de mi casa, estaban ofreciendo en un restaurante histórico de barrio que tiene más de 100 años, estaban ofreciendo un vino del año 1962. Ese vino, abrieron ahí unas botellas, le sacaron la tierra y la telaraña, y se ve en el video ahí sirviendo la gente, y ese vino es del año que yo nací. Mire si será viejo ese vino. Y lo tomaban ahí y lo saboreaban y todo eso. Y bueno, y el video se cortó, pero me imagino cómo terminaron todos esos después. Pero hay gente que dice, vamos con un vino añejo, que son mejores. Así hablan los supuestos entendidos del tema. Y Salomón un día también dice, mi piel necesita un buen vino. Y él habla del término agasajo. O sea que él quería prepararle un festejo a su cuerpo. Dice, este vino le va a dar buena alegría. Pero ¿qué dice él? Dice, todo eso fue necedad. No me sirvió de nada. Ninguna clase de bebida puede llenar el vacío que hay en mi alma. Terminé frustrado. Vaya a saber cuántas clases de vinos tomó. Tintos, blancos, rosados, no sé cuántas clases habrá. Pero él los probó todo. Estaba económicamente en condiciones, hermano. Veían una publicidad en un restaurante donde estaban ofreciendo la comida y lo que ellos llaman la carta de vino. Y uno de los vinos que consumieron en esa mesa salía 170,000 pesos. Y yo deduzco que ese no es el más caro, debe haber otro más caro. Pero 170,000 pesos. Y hay gente que tiene ese pensamiento, vamos a agasajar la piel con vino. Y después que se toma el vino, todavía el cuerpo sigue vacío. Porque su alma está vacía, el problema está en el alma. Y entonces observemos lo que él nos dice aquí en este capítulo 2, en el versículo 1. Él dijo en su corazón, dice, ven ahora y te probaré con alegría y gozarás de bienes. Versículo 2, a la risa le dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Entonces, hermano, él empezó a tratar de darle alegría a su vida. En otras palabras, hermanos, como diciendo, ¿quién es el que cuenta los mejores chistes acá? ¿Quién es la persona más divertida? Dice, yo soy el rey, tráigame a esa gente que me cuente chistes, que me hagan reír. ¿Quién anda por allí? Cantinflas, Chaplin, los tres chiflados, qué antigüedad. ¿Quiénes son los payasos modernos que divierten? Piñón Fijo, no sé, tráigamelo, porque mi vida necesita risa, necesita alegría. Tráigame payaso, gente divertida que me haga feliz. Yo soy el rey, yo tengo plata. Imagínense, hermano, por una historia más cercana a nuestro tiempo. Ese hombre de apellido Escobar, que era líder del narcotráfico en Colombia, ese lo llevó una vez al Chavo del Ocho con todos los personajes, a Don Ramón y Kiko y todos esos que nosotros conocemos. Dice, vénganse aquí para una cena, y esto tenían que divertirlo. ¿Cuánto pagó? Avión, artistas, todo eso.
Salomón tenía mucho más plata que ese Escobar. Podía tener los mejores payasos. Pero dice, después que hicieron sus cosas, quedé vacío. Después de ese espectáculo de circo y de risa. Y entonces él le dice ahí en el versículo 2, él habla con la risa y le dije a la risa, enloqueces. La risa me volvió loco, me dejó fuera de eje, no me satisfizo, no me hizo poner un hombre cuerdo, firme en la vida. Y él le dice a la risa, tú me enloqueces. El vino que agasajó mi piel me dejó vacío. Y termina el versículo 2 diciendo él, dice, y al placer, ¿de qué sirve esto? Y ahí estaban desfilando en su mente todas las mujeres y las diferentes formas del placer. Y él, después de haber probado todo eso, dice, ¿de qué me sirvió todo esto? ¿De qué me sirvió? Si terminé vacío, había algo que faltaba en mi vida y ustedes y yo decimos, Dios, Dios le faltaba, caminar con Dios, andar con Dios. Y el hombre moderno enfrenta exactamente el mismo problema, solo que no tiene ni la fama, ni la sabiduría, ni el poder económico de Salomón, pero enfrenta las mismas cosas y termina de la misma forma porque no tienen a Dios. El alma humana, hermano, tiene la forma de Dios y solamente Dios puede llenar. Ustedes ven a los niños, o si ustedes recuerdan en nuestro tiempo, que nos ponían ahí todo desarmado, un rompecabezas para armar, ¿no? Y a veces quedaba ahí un espacio y decía, ¿y dónde está la pieza? Hay una pieza que puse mal, hay un vacío ahí. Y ese vacío del rompecabezas, el único modo que puede ser llenado es poner la pieza correcta. Y el alma humana, hermano, la única forma que puede estar llena es poner la pieza correcta, que es Dios. Si el alma no tiene a Dios, es candidato a experimentar esto, terminar vacío. Y hay gente que vive muchos años, 70, 80 años y más, y terminan vacío. Sienten que la vida le fue algo inútil, sienten que la vida le dejó sus sinsabores. Y nosotros desde aquí les decimos, eso es ausencia de Dios. Eso es ausencia de Dios. De tratar de buscar satisfacción y alegrías en cosas que nos llenan. ¿Qué dirían nuestras abuelas si nos ven en uno de esos hamburgueserías comiendo comida chatarra? ¿Qué dirían nuestras abuelas? ¿Nos alentarían o dirían, no, venga aquí que le voy a dar aquí un buen bife, que le voy a dar un churrasco, como se dice en Bolivia, al asado ahí, un churrasco? Venga que le voy a dar aquí carne, no eso, que todo eso, hasta lombriz dice que le meten a esas hamburguesas algunas. Pero la gente entra a esos lugares, paga y comen unas papas fritas que unos minutos antes estuvieron congeladas, casi mastican plástico, salen con la panza llena, pero comieron algo que les dañó. Les dio una alegría momentánea, cumplió la función, le llenó la pancita, pero no le alimentó. Quizás le va a dar una enfermedad con esas cosas. Y por eso le llaman comida chatarra. Las abuelas dirían, escapen de ahí, venga que yo les voy a cocinar. Como sabían hacer las abuelas de antes. Y ahí, y colmote, y colmaíz. ¿Qué es eso de papas fritas de plástico? Eso. Y le digo más. En muchos de esos lugares las papas fritas no son de papa, lo hacen con nabo. Pero ese es otro tema. Aquí está Salomón. La risa no le sirvió, el alcohol no le sirvió, las mujeres no le sirvieron. Y él probó con el arte, con la pintura, como un modo de escapismo. Un día tomó las acuarelas y se puso ahí, pero después de terminar sus dibujos y los métodos y sus técnicas de dibujo que aprendió, terminé vacío. No era esto para mí. Las cosas pasajeras de la vida. Ustedes y yo tenemos que aprender de Él y buscar lo eterno. Y lo eterno es Dios. Y las bendiciones de Dios son eternas. Y tenemos que asegurarnos de andar con Dios. Y nosotros ya tenemos que acostumbrarnos porque estaremos con Dios por toda la eternidad. Tenemos que dejar de andar detrás de las vanidades de esta vida, de las cosas temporales, de las cosas pasajeras. Recordar la palabra de Dios que nos grita diciendo, nada hemos traído a este mundo, sin duda nada de él sacaremos. Salomón quiere abrirnos los ojos en esta mañana
para que veamos qué estamos haciendo con nuestra vida. ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida? Y entonces me voy a detener un momento en algo que a ustedes les gusta, que es el materialismo. Si no les gusta, este capítulo no es para usted. Pero si le gusta don dinero y esas cositas, póngale atención porque él tiene algo para decirnos en esta mañana. Porque él quiere hablar sobre el hombre y el materialismo. Un breve comentario aquí en Eclesiastés, mis hermanos. Capítulo 2 y el versículo 8. Prestémosle atención a este hombre. Recuerde que este es el predicador, no el del púlpito. Este es el predicador de la Biblia. Eclesiastés, el predicador, el hombre que le predica la vida. Y como ustedes y yo somos miembros de esta vida, militantes de esta vida, agarremos todo lo bueno que podamos en esta mañana de este hombre. Dirían los chicos de ahora, los modernos, este la tenía clara. Escuchémoslo a Salomón. Mire, capítulo 2, versículo 8. Dice él, me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias, y me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y además de esto conservé conmigo mi sabiduría. Mire el versículo 10, dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, sin provecho debajo del sol. Otra vez, todo era vanidad y aflicción de espíritu, sin provecho debajo del sol. Vamos al verso 8 otra vez. Dice, amontoné plata y oro. ¿Cuál es su deseo? Lo primero que usted va a decir en su defensa, sí, pero yo no quiero ser millonario, pero quiero tener para darme los gustitos. Tiene la semillita del tener plata y oro. Y la plata la puedo tener en los cubiertos, la puedo tener en un anillo, en un colgante, en esto. Y el oro hasta en los dientes, ¿no? Plata, venga. Oro, venga. Pero este hombre caminó y tuvo esos gustos antes que nosotros. Y él dice, y los amontoné, los tesoros preciados. Pero terminó diciendo, todo esto fue sin provecho debajo del sol. ¿De qué me sirvió tener piezas, pero habitaciones, hermano, tenía de oro y de joyas y de todo eso? Pero terminó diciendo, esto no me trajo ningún provecho, porque mi alma seguía vacía. Y el alma es el motor de mi vida. Si mi alma no funciona, si mi alma no está bien con Dios, mi vida no está bien. Yo tengo que cuidar mi alma, alimentar mi alma, tengo que brindarle salud a mi alma, tengo que brindarle fortaleza a mi alma. Todo eso lo encuentro en Dios, pero si no tengo a Dios, nada es de provecho. Todo lo que hago, otra vez la figura, ando cansado, corriendo el viento y no tengo nada, no agarré nada. Porque la plata y el oro son cosas temporales. Pablo, el apóstol, le escribió a su discípulo Timoteo estas palabras al final de su carta. Le dice así, Timoteo, le dice, manda a los ricos de este mundo que no pongan su esperanza en la riqueza, la cual es perecedera, sino en Dios, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. O sea que Pablo se encargó de decirle a su discípulo Timoteo, manda a los ricos, pero de paso aprende tú también la lección, que no pongan su esperanza en las riquezas porque son pasajeras. Junto riqueza, alguien me la roba, se la lleva. Junto riqueza, se me incendia la casa, lo perdí todo. La deposito en el banco, asaltan el banco, perdí todo. Aquí hace 24 años atrás, la gente sufrió por algo que se llamó el corralito. Un día hicieron una ley y el que tenía la plata en el banco, los bancos se la quedaron, no se la dieron.
Y mucha de esa gente, no sé si la mitad o más hasta el día de hoy no la cobraron, ni nunca van a cobrar. Y usted dice, esos eran mis esfuerzos, mis ahorros de toda la vida. En un periodo de casi 6 meses que duró esa parte de corralito, después vino otra cosa que se llamó corralón. Se habían muerto 600.000 personas afectadas del corazón por ese tipo de cosas. Hay que leer los diarios de esa época. Y esa gente se mató su vida trabajando, sudando, ahorrando, y de pronto a alguien se le ocurrió esa idea del corralito y se quedó sin nada. Y ahora en Bolivia se habla de ese término también, en estos días. Porque también la gente que tiene su plata en los bancos están corriendo su riesgo de que eso se imponga ya. Pero solamente para decir, ¿para qué junto algo que lo puedo perder? Por eso dice, esto no fue de provecho debajo del sol para mí. Todavía seguía yo cargando un problema. Mi problema es el vacío de mi alma. Mi problema es la ausencia de Dios. Ocúpese de eso, piense en eso, trabaje en eso, llene su alma de Dios. Es lo que está diciendo el predicador. Una vez yo conté acá, y capaz que 2 veces en la historia. Alejandro Magno fue el emperador griego, uno de los hombres más trascendentes en la historia. Él tomó el poder cuando tenía 23 añitos nada más. Y murió a los 33 años, alcohólico. Algunos salieron a escribir diciendo que fue un hombre que perdió la motivación porque ya había conquistado todo el mundo y no había más nada, entonces se entregó al alcohol y murió. Pero Alejandro Magno fue un hombre de alma vacía. Fue en el campo de batalla un gran guerrero, un conquistador, un gran líder. Entre sus grandes conquistas está la de Persia, la que hoy es Irán. Y esa fue de la batalla más dura, y hay muchas cosas de esa batalla que alguna vez conté en este púlpito. Pero una cosa quiero decir de Alejandro Magno, y que yo mencioné alguna vez aquí. Él dijo estas palabras: el día que yo me muera, dijo él, yo quiero que lleve mi cuerpo en un féretro, cargado por médicos, decía él, el féretro. Y dice, y que mis manos estén fuera del féretro, colgando, y que todas las joyas que hemos conseguido en las batallas, en las conquistas, todas sean desparramadas en la tierra. Así que gente después fue a consultar a Alejandro Magno qué quería decir él con eso. Y él dijo, todas las joyas que hemos conquistado en la batalla son cosas de la tierra y aquí en la tierra se van a quedar. Dice, yo quiero que mi cuerpo vaya a ser enterrado, cargado por médicos, para que quede demostrado que la ciencia no puede nada hacer por mí para mantenerme eterno. Y él dice, y quiero que todo el mundo vea mis manos fuera del féretro, para que comprendan que nada trajimos a esta vida y nada nos vamos a llevar. Piensa en ese hecho de la historia. Y cuánta razón tenía ese hombre. En eso tenía mucha razón. Hermano, joyas, las cosas que consideramos de valor, pues aquí se quedarán en la tierra. La ciencia no puede darnos vida eterna. Jesucristo consiguió la vida eterna en la cruz del Calvario para nosotros. Y nada trajimos a este mundo. Y nada nos vamos a llevar. Ni tierrita entre las uñas. Nada. No trajimos nada. Estamos escuchando a Salomón en esta mañana. Él nos está dando las lecciones de vida que necesitamos aprender. Aquí en capítulo 5, y después ya voy a acelerar para terminar porque ya me perdí con el tiempo. Pero en capítulo 5, mire, una lección más que él nos da. Y esto para algunos, no sé si aquí, pero algunos que nos oirán por ahí también, son como bofetadas porque le derriban aquellas cosas a las que están aferrados. Escuche lo que él dice aquí en este capítulo 5, versículo 11. Dice él, cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño si no verlo con sus ojos? Ahora, mire hermano, esto es lo que él está diciendo. Ponga atención a lo que él dice. Dice, cuando aumentan los bienes,
también aumentan los que lo consumen. ¿Qué está diciendo él en otras palabras? Cuando usted tenga plata, usted va a tener amigos nuevos. Van a venir amigos que usted nunca los vio en la vida. Van a aparecer familiares que dicen, yo soy de tu sangre, ahora tienes plata, acuérdate de mí que tengo tu apellido, tu sangre, préstame dinero, dame dinero. Esa es la gente que nosotros llamamos en la vida sanguijuelas. Y acuérdese esto, si a usted le gusta la plata, cuando la tenga, aparecerán las sanguijuelas en su vida. Vecinos, familiares, amigos de la primaria y de la secundaria. Gente que le difamó, aparecerá allí con cara de santitos y con conducta de sanguijuelas y tratarán de absorber sus logros materiales. Cuando un boxeador no fue a la escuela, no aprendió a leer, no aprendió a escribir, y este es el caso de muchísimos, y un día descubrieron que tenían dinamita en sus puños, alguien los vio y los hizo pelear y los subió a un ring, y un día se colgaron en su hombro y en su cintura un cinturón de campeón mundial. No sabe leer, no sabe escribir. Y aparecieron las mujeres rubias, pelirrojas, y apareció el champán y la seda y todo. Y se aprovecharon de ese hombre. Como muchos casos, como esta semana vi un campeón del mundo de Argentina, de barrendero el Mar del Plata. Y así hay muchísimos casos. Un futbolista. Y allí están, y aparecen, dicen acá, ¿no? Las botineras, Y el hombre tiene plata ahora y tiene fama, y aparecieron mujeres que nunca vio, que nunca imaginó, amigos, y lo que en el mundo aquí se llama el entorno. El entorno son todas puras sanguijuelas. Haga plata, vuélvase adinerado, y las sanguijuelas aparecerán en su vida. ¿Lo escuchó a Salomón? Se lo digo otra vez. Versículo 11. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Tienes plata? ¿Qué te hace? Págame un asadito, hermano. ¿Tienes plata? Págame una cervecita. Y después le dice, ay, me quedé con sed, ¿no me pagas otra? No me quiero ir rengo de este encuentro, págame otra, y otra, y otra, y ya traigan el pack, no sé qué. Tenga plata, y van a aparecer gente que le van a venir a consumir su plata. ¿Ya lo escuchamos a Salomón? Escuche ahora lo que va a decir, verso 12. Dice, el dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. ¿Qué está diciendo él? Tengo plata, tengo dinero, pero no puedo dormir porque puede venir el ladrón y me roba. Tengo dinero, no lo puedo poner en el banco porque el banco se me puede quedar con mi dinero. No puedo dormir, la abundancia me hace mal, estoy pensando en las cuentas, estoy pensando en negocios, inversiones, mi cabeza, mi mundo es ese, mi salud se está deteriorando. Tengo abundancia, esto me está haciendo daño. Y ahora para ustedes, hermanos, para los obreros, dice él, dulce es el sueño del trabajador. El trabajador cumple su horario de trabajo y se va a dormir y se duerme. Y el mundo se cae a pedazos, pero él está dormido porque trabajó. Su cuerpo está cansado. Ustedes que están acostumbrados 10 horas, 12 horas y algunos fanáticos hasta 16 horas que están aquí en esta mañana con la maquinita, Y cuando llega a la cama, duerme. Dice la Biblia, dulce es el sueño del trabajador. ¿Qué comió? Un arrocito con 2 huevos fritos. Un arrocito, una yuquita, un trocito de banana hervida ahí. Dice él, el trabajador come mucho, come poco, él va y duerme. En cambio el rico vive preocupado. Quisiera, pero no puedo detenerme más. Necesito acelerar y aterrizar, mis hermanos. Observe el versículo 13. Dice aquí, Eclesiastés 5:13, dice, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Y tengo ahí unos fajos enormes de billetes bolivianos.
y tengo aquí unos dolarcitos verdes y pueden venir los nietos, pueden venir los hijos, las nueras, los meto en el colchón. Dice él, los guardé, pero fue para mi mal. Un día me acordé de ese dinerillo en el colchón, lo voy a buscar. Y las polillas hicieron su obra y me comieron la plata. No sabía que a las polillas les gustaban el billete o algún otro insecto. Hermano, hay que leerlo, hay que escucharlo a este predicador. Porque él nos va a enseñar a no involucrarnos en cosas vanas de esta vida. Porque él ya recorrió ese camino, terminó frustrado, fracasado, adolorido. Y él está diciendo aquí en el verso 13, un mal doloroso que lo vi debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Y luego termina en el 15, como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve yéndose tal como vino y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Él lo dice más claro de la historia que les conté de Alejandro Magno. Así como salió desnudo de su vientre, pues así se irá de esta vida y no se llevará nada en su mano. Y entonces él está diciendo, pongan atención, enfóquense en bien, hagan las cosas bien. Le estoy dando aquí lecciones, dice Salomón, para evitar golpearse contra la pared. Yo ya probé el fracaso, ya mordí el polvo de la derrota, ya me involucré en todas esas cosas. Yo ya fui adelante en el camino, le estoy contando esto, dice Salomón, para que no termine en vacío, olvidándose de Dios, abandonando a Dios, buscando cosas que van a hacerle daño en su vida. La última cosa, y tengo mucho más para decir de Eclesiastés, pero ya debe ser el tiempo de terminar. Él nos va a enseñar de la vanidad, de vanidades que se enfocan los hombres y la trascendencia. ¿Qué es lo que él quiere decir con eso? Porque hay gente que vive en esta vida y dice, quiero pasar, quiero ser famoso, que todos me recuerden después. Estamos en el 2025, que en el 2100 se hable de mí, en el 2200 se hable de mí. Quiero hacer algo en este mundo que va a dejar una huella, que me recordarán por siempre quién era yo. Capítulo 2, versículo 11. Mire lo que dice. Lo leímos hoy, pero no lo analizamos. Capítulo 2 y versículo 11 dice, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Hermanos, ese bichito de la fama que nos pica a todos en algún momento de la vida y que queremos ser gente importante en el mundo, trascendente, reconocida. A mí me gusta la letra de un tango aquí en la ciudad de Buenos Aires que dice, la fama es puro cuento. Y para mí es eso nomás, es puro cuento, no es nada. Y él está hablando de eso, hermano. Dice, ¿de qué me sirve eso? Me esforcé con mis manos, trabajé y miré todas las obras, mire todo lo que he hecho en esta vida, porque quería trascender, quería ser reconocido en el futuro. Pues en esta misma semana, de lo poquito que me queda, miré ahí en la vitrina el trofeo que conseguí en el deporte. Estaba oxidado. Las medallas que conseguí en el deporte estaban oxidadas. Y esa es la gran realidad. Los trofeos que conseguimos en esta vida se oxidan, hermano. Se oxidan, pierden su valor. Hermanos, los laureles, fui un competidor en la secundaria. Gané los 100 metros, los 200 metros, me destaqué en el salto largo, salto alto. Recuerdo el día que fui delante de todos mis compañeros y me pusieron una corona de laureles. Pero los laureles se marchitan, se secan y terminan en el fuego. Los trofeos se oxidan.
Los laureles, hermanos, se secan, pierden su verdor. Y entonces dice, yo voy a hacer tantas cosas en esta vida que me van a hacer un monumento y me pondrán ahí en la plaza. Quizás hasta montado en un caballo y todo, no sé. Vaya a ver esos monumentos y van a ver las obras de las palomas en el monumento. Cualquiera que sea, de los que fueron considerados héroes que nosotros conocemos, como Bolívar, por ejemplo, o Sucre, vaya a ver sus monumentos. Y fíjese si no hay rastros de paloma. ¿Para qué quise eso? ¿Para qué quise eso? ¿Acaso en una historia conocida por ustedes del caudillo de Orinoca, Evo Morales, en un discurso hace un par de meses atrás, la alcaldesa del Alto dijo, nosotros no hacemos monumentos para nidos de paloma, porque en el museo que se hizo en Orinoca, ¿no?, que si mal no recuerdo costó como $7 millones, ahí están las palomas haciendo su obra. ¿Y usted quiere trascender en esa vida para tener un monumento? Las palomas le están esperando así con sus manitos. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué nos está diciendo Salomón? Los trofeos se oxidan, los laureles se secan, los monumentos los derrumba el tiempo y el viento, la lluvia. Con los tiempos se viene abajo y ya nadie los recuerda. Los grandes dictadores del Oriente como Saddam Hussein en Irán, como Muammar Gaddafi en Libia, se hicieron monumentos, hermanos, y cuando hubo sus revoluciones en esos pueblos, todos tiraron todos los monumentos. Y hay gente que vive y se desvive por llegar a tener un renombre, un monumento en esta vida, la trascendencia. Dice Salomón, me esforcé yo en todas las obras de la vida, pero nada de eso fue de provecho debajo del sol. Así que cambie su rumbo, no viva su vida para que haya un monumento con su imagen. Apunte a otras cosas más importantes. La trascendencia no es algo importante. Si yo, hermanos, les hablara de uno de los monumentos más reconocidos en el mundo, como por ejemplo la muralla china, o si les hablara yo a ustedes de las pirámides de Egipto, las pirámides de Egipto que tanto promueven el turismo y la gente va allí, son 3 las pirámides que se destacan. Y las 3 pirámides tienen el nombre de los líderes más importantes de aquellos tiempos. Hace unos cuantos años atrás yo me ocupé por largo tiempo preguntándole a muchos de los historiadores, de aquellos que son intelectuales, gente leída, el nombre de las pirámides de Egipto. Y casi nadie sabía responder. Si yo mismo le preguntara en esta mañana a ustedes, ¿cuántos saben el nombre de esas 3 pirámides de Egipto? ¿Ninguno puede contestar? Esas 3 pirámides recuerdan a 3 faraones. Uno se llamaba Keops, el otro se llamaba Kefrem y el tercero se llamaba Miserino. En esta reunión ya se hubiese muerto de depresión, porque tantos monumentos y nadie recuerda sus nombres. Se esforzaron por trascender en la historia y nadie se acuerda de sus nombres. Y yo le digo, hermano, que cada una de esas pirámides, solamente entre paréntesis le digo que no fui para contarlo, pero dicen los libros que tiene 2.300.000 piedras de 2.000 kilos. De 2.000 kilos, de 2 toneladas. 2.300.000 piedras. ¿Quién las cortó? ¿Quién las puso? ¿Para qué? ¿Para que nosotros ni sepamos los nombres? ¿Qué está diciendo Salomón? El hombre cuando quiere trascender, eso no es de provecho debajo del sol. ¿Para qué me esfuerzo por ser famoso, reconocido? Dice, eso es una gran frustración, no sirve absolutamente de nada. Tengo que enfocarme en Dios. Así lo voy a terminar el mensaje. Lo sabe que tengo ganas de hablar más, ¿no? Pero no, lo voy a terminar así. Mire lo que él dice en el capítulo 12 y el versículo 1. A ver si para otro día me anima y le hablo otra parte del Eclesiastés. Pero mire cómo él dice en el capítulo 12 y el versículo 1. Este es lo importante, es el consejo que tenemos que agarrar de él.
Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Dice él, hermanos, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Entonces, en síntesis, hermano, él está diciendo, el materialismo, don dinero, no es nada, ni el oro, ni la plata, las obras de arte, la pintura, no es nada todo eso. Él está diciendo, el vino fue pura vanidad. Allí él está diciendo, todas las mujeres que desfilaron en mi vida no me aportaron nada a mi alma. Y él está allí, hermano, hablando de todas esas cosas. La risa no me sirvió, no me satisfizo. Todo me dejó vacío, y capítulo tras capítulo, él va hablando, no de vanidades, todo es vanidad debajo del sol, y llega al último capítulo y dice, pero esto es lo importante, acuérdate de tu Creador. Eso es lo que tenemos que agarrar en esta mañana. Acuérdate de Dios, porque todos los otros pasos que nombramos, al final del camino lo dejó vacío, lleno de vanidad. Y entonces yo lo imagino a este predicador acomodándose en el púlpito, así el saquito, y diciéndole a la gente en un tono serio, acuérdate de tu Creador, no te olvides de Dios. Eso es lo único importante. Lo que es importante está más allá del sol, allá donde Dios tiene su trono. Acuérdate de Él, búscalo, ve en oración, encuéntrate cada día con tu Creador. Porque vendrán días malos, dice él. Son esas clases de día en las que tú dices, no tengo contentamiento. Los lobos que les hablé, el de la depresión, del desánimo, del desaliento, de la desolación. Vendrán esos días, aparecerán esos lobos. Y él dice, acuérdate tú de tu Creador, porque en él las hallarás la guía para ir adelante, las fuerzas para ir adelante. Con tu Creador conocerás el sabor de la victoria. Con tu Creador conocerás el sabor del gozo. Acuérdate, nosotros que somos de memoria frágil, nosotros que nos olvidamos rápidamente de las cosas, de esto no, hermano, acuérdate de tu Creador. Y hoy estamos aquí por nuestro Creador. Quizás algunos de nosotros medio malheridos en el físico, lastimados, acosados por una enfermedad. Quizás alguno está aquí con aflicciones, con dificultades que parecen superables en la vida de hogar, en la vida matrimonial, etc. Quizás en esta mañana alguien está aquí con un problema laboral, no sabemos, pero lo que sabemos que es bueno es acordarse de nuestro Creador. Acuérdate, sé agradecido, recuerda la obra de Cristo en la cruz. Él entregó su cuerpo por nuestro pecado, Él murió en esa cruz por nosotros, y Él dijo para que ustedes tengan vida y vida en abundancia, no para que sean una manga de frustrados, de fracasados, de desalentados, de deprimidos. Él murió en la cruz para que tengamos vida y vida en abundancia, y si no la tenemos, no es porque Él mintió, sino porque nosotros no estamos haciendo las cosas como Dios manda. Ay, tengo que terminar. Aquí los últimos 2 versículos de este capítulo y me voy. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. Dice la palabra, el fin de todo el discurso. Amén. Al fin va a terminar. Al fin va a terminar, dice él, el fin de todo el discurso. ¿Cuál es el fin de todo el discurso? Oído. Espero que lo haya oído. Dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. En otras palabras, él está diciendo, ¿por qué le hablé de la plata y de las mujeres y del vino y de la risa y todo lo que hablamos? Dice, porque al final de todo el discurso, lo que es importante es acordarse del Creador, y dice, teme a Dios. Y usted sabe que esa palabra temor no es que usted tiene que tenerle miedo a Dios. La palabra temor aquí es tenga reverencia, tenga respeto por Dios. Eso es lo que él dice. No lo tomes a la ligera, no lo tomes de una forma liviana. Como dice la Biblia textualmente, no tomarás el nombre de Dios en vano. Ten respeto por el nombre de Dios. Ten reverencia delante del nombre de Dios.
dice, voy a terminar el discurso. Dirían las reposteras, esta es la cereza o la frutilla del postre. Dice, teme a Dios, teme a Dios. Esto es lo más importante. Y luego cierra con una advertencia en el verso 14. Y él dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Él pone en nuestra memoria una semilla, que hay un juicio que va a venir. Para los incrédulos, habla Apocalipsis capítulo 20, el juicio del trono blanco. Para los creyentes, habla 2 de Corintios 5:10, el tribunal de Cristo, donde todas nuestras obras serán puestas delante de la mirada de Jesús y Él premiará. Es un tribunal diferente, sabemos. No es un tribunal de castigo, es un tribunal de premiación. El tribunal de Cristo, Cristo está para recompensar. Dice la Biblia, 2 de Corintios 5:10, todo lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Muchas cosas buenas podemos hacer todavía para aquel día. Si recordamos estas dos cosas, acuérdate de tu Creador y teme a Dios y guarda sus mandamientos. Que Dios bendiga, hermanos, su palabra, sus vidas. Oremos a Él. Padre Santo, te damos tantas gracias en esta hora por tu palabra y por todas las lecciones que nos das a través de Salomón, el predicador. Y que esta mañana, Señor, podamos tener esa sabiduría para agarrar todo consejo bueno, para no terminar en esta vida cansados, abatidos, con el alma vacía, abrazando vanidad de vanidades. Ayúdanos, Padre, a hacer buenas elecciones, a no tomar a la ligera tu consejo y meditar más profundamente. Ayúdanos a tener una memoria ágil y que podamos acordarnos siempre de ti como nuestro Creador y como nuestro Salvador. Instala, Padre, en nuestro corazón tener temor de ti y ser sabios a la hora de guardar los mandamientos. Bendice tu palabra, Padre, bendice cada vida aquí, cada persona que va a oír este mensaje, que pueda ser una bendición en las decisiones que van a tomar. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén, amén. Dios bendiga, hermanos, sus palabras, sus vidas. Hermano Josué viene aquí a